hacemos estos meetups, los estábamos haciendo particularmente en Ecuador bastante, pero con esto de la cuarentena se nos ha dado la oportunidad de poder hacerlo remoto y bueno, qué chévere, tenemos personas de todas partes de Latinoamérica y de eso se trata todo esto, esta es la visión ya. Entonces, gracias por estar aquí. Con eso, quiero presentar a Winston Castillo. ¿Ya? Ahora, ¿quién es Winston? Winston es una persona que en el tiempo que yo lo conozco, en verdad me agrada mucho. Es una persona que yo creo que cualquiera que lo conoce te hace sentir como su amigo enseguida y me encanta eso. Él proviene de Venezuela, ahora vive en Quito, vive aquí alrededor de nuestras partes, ¿verdad? Tiene 10 años de trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Puro talento, así es, Rebeca, puro talento venezolano, ¿verdad? 5 años coordinando proyectos Eduquim de software libre para la enseñanza de química y en los últimos 4 años se ha desempeñado como asegurador de calidad para empresas americanas como WebCreek y JobCity, en donde tuvo la oportunidad de trabajar durante varios años con Zebra Technologies, como ingeniero de pruebas en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, para mí en verdad es un honor, estamos bien entusiasmados de poder compartir con él. Y bueno, con eso voy a parar de compartir la pantalla, Winston, y te paso a ti, ¿ya? Buenísimo. Perfecto. Gracias, Alex, por la introducción. Yo realmente me siento mucho más honrado de poder tener este espacio para compartir con ustedes. Ya va que mi Mac me está echando broma. No quiere colaborar conmigo. Okay. Siempre es así. O sea, siempre pasa, ¿no? Cuando más lo necesita la tecnología, más te falla. Exactamente. Es algo así como el momento, ella también quiere participar y romper el hielo, la computadora. Entonces, bien, estábamos conversando de... básicamente esta charla viene de un proceso de investigación y también de mi propia experiencia trabajando no solamente como asegurador de calidad, sino todo el tiempo que duré trabajando al frente de varios proyectos y en diferentes países. Parecerá increíble pensar que aunque hablemos español todos, tenemos, de alguna forma compartimos el mismo idioma, tenemos culturas diferentes y maneras de comunicarnos distintas. Esto es mucho más evidente cuando estamos trabajando con equipos que no hablan tu idioma. Quizás lo esperas más, pero también ocurre cuando estás trabajando en otros países. Entonces, en base a esta experiencia, empecé a sumar o a investigar sobre cómo influye la cultura también en el trabajo que estás haciendo. Originalmente yo no era ingeniero de pruebas, pero cuando decido migrar por la situación de Venezuela, que es algo evidente, casi todos saben sobre mi país y no para bien, este, básicamente me toca pensar y reinventarme, pensar en qué quiero hacer, en qué soy bueno y cómo podía también aportar a los equipos. Algo que les quiero dejar de esta charla es que la cultura se come, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros tenemos muchísimos planes, tenemos muchas ideas, hemos leído mucho, conocemos muchos conceptos, y tenemos una gran estrategia, pero la cultura de nuestro equipo no nos ayuda. Entonces, la cultura se crea en base a tres sectores o a tres cosas de las que voy a hablar durante la charla. Y básicamente ustedes pueden tener una cultura con el cliente con el que trabajan, por lo menos en el caso en la empresa donde estoy trabajando actualmente, la que estoy muy agradecido, en la que he conocido gente maravillosa y tengo que hacer mención de Edison, de Daniela, Orellana, de Rebeca, todos ellos, JotCity me los ha traído a mi vida, Jessica Olivo, que están ahorita en la reunión, que son los que pude ver. Si hay más de JotCity, yo me siento muy afortunado de haber dado con esta compañía. Pero es por la gente, y la gente es la que hace la cultura del equipo. Entonces,
aquí vamos con cómo influye la cultura en las siguientes áreas dentro de nuestro trabajo. Existen 4 cosas de las cuales les quiero hablar que la cultura va a influir directamente en cómo es la dinámica. Lo primero es el equipo, el rol que tienes dentro del equipo. Yaceli, te saludo a ti también. Gracias por estar en la charla de hoy. El equipo, el rol que tienes dentro del equipo, tu aporte y los estilos de comunicación que tiene el equipo. Entonces, vamos primero a conversar sobre el equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo va a desarrollar una cultura que, como te dije, va a ser diferente tal vez a la que tienes con el cliente o la que tienes dentro de la empresa. Cuando estás desarrollando un producto de software, generalmente hay algunas personas que están allí y no todas provienen del mismo país o de la misma cultura. Recordemos que la cultura o lo que nosotros somos es un resultado de nuestro entorno. Tenemos muchísimas formas de llevarnos, muchísimas formas de interactuar que nosotros creemos que son reales o que son las que rigen el mundo, porque así crecimos y crecimos dentro de una cultura que nos enseñaba eso. Entonces, existen verdades universales incuestionables. ¿Y cuáles son esas verdades universales incuestionables? El agua moja, el fuego quema. Si me lanzo, por ejemplo, de arriba de mi, no sé, de un balcón del 7º piso, probablemente no sobreviva. Esas son verdades incuestionables, no te las puedo cuestionar, pero también existen verdades relativas. Por ejemplo, el matrimonio de solo un hombre y una mujer, eso acá es una verdad relativa porque en otros existen culturas donde te puedes casar con varias mujeres. Por ejemplo, también otra cosa, cuando estuve viviendo en la India, me di cuenta que para ellos el amor es algo que es inventado en nuestra cultura. Ellos no se enamoran, ellos simplemente, tienen o sea, ellos hacen acuerdos para casarse, no se casan por enamoramiento y básicamente sus acuerdos de casamiento son para sobrevivir. Entonces, cada uno de los miembros del equipo está modelado por el mundo que lo rodea. Y eso incluye también que cada persona va a tener su perspectiva distinta y que tienes que aprender a lidiar con ese tipo de situaciones dentro de tu trabajo. Pero tu equipo completo, con todas esas personas, va a generar una cultura de trabajo, van a generar una forma en la que se comunican y una forma en la que tienden a expresar sus ideas y a llegar a acuerdos. Entonces, ¿cuál es tu rol como ingeniero de pruebas? Tu meta siempre va a ser, no importa la cultura, no importa el equipo, es hallar errores dentro del producto de software. Sería muy triste pensar que tú estás dentro de un equipo para simplemente seguir, vamos a decir, para aprobar lo que el desarrollador está haciendo. Tu trabajo es básicamente cuidar el trabajo del desarrollador y hallar cualquier cosa que el desarrollador se le pudo haber pasado. Entonces, para eso lo primero que tienes que hacer es comprender el producto y para comprender el producto tienes que hacer un trabajo de análisis, un trabajo mental, un trabajo de realmente cuestionarte seriamente qué tanto sabes del producto y qué no. Cuáles son las áreas que conoces y cuáles son las áreas que no conoces. Entonces también tienes que pensar acerca del producto y su alcance y tienes que desarrollar una perspectiva diferente a la del desarrollador. Y aquí es a donde vamos. Tienes que ser más que un turista y explorar. ¿Por qué uso la palabra ser más que un turista? El turista, cuando, por ejemplo, ustedes van, no sé, están visitando un país nuevo, por ejemplo, tuve oportunidad de ir a Punta Cana, me pareció genial, pero solamente cuando estuve saliendo, cuando salí a los alrededores, no tuve oportunidad tal vez de mezclarme tanto con la cultura, no tuve oportunidad tanto de hablar con la gente de República Dominicana, solo lo hice de camino y muy pocas conversaciones. Otra cosa, por ejemplo, cuando fui al Red Fort en Delhi, el Red Fort es muy grande, es como un laberinto y yo solamente veía lo imponente y lo grande de esta construcción, o cuando fui a la Torre Eiffel, era simplemente subí hasta arriba, hasta el último piso para contemplar todo París, pero no estaba explorando, yo no estaba viendo de qué material estaba hecho la torre, no estaba viendo los laberintos, por ejemplo, que había en el Red Fort, no estaba conociendo la cultura. Entonces, el ingeniero de pruebas tiene que ser mucho más que un turista, tiene que explorar, tienes que empezar a jugar con tu producto, empezar a conocer cada una de las cosas que componen tu producto y no simplemente ver el producto por completo.
Bien, dicho esto, ¿cuál es tu mejor aporte al equipo? Lo primero, tu mejor aporte es tu perspectiva como ingeniero de pruebas. Lo primero que tienes que hacer para poder trabajar con equipos multiculturales es cuestionar cada una de las reglas. ¿Por qué? Porque una vez que se instalan esas reglas de cómo funciona el equipo, uno empieza como a caer en cierta zona de confort y a repetir ciertos procesos y entonces comienzas como a ser un poco más permisivo en la forma en la que pruebas el producto. Entonces tienes que cuestionar cada una de las reglas que tu mismo grupo ha impuesto culturalmente. Determinar esa cultura y trascender, tratar de hacer las cosas de manera diferente y identificar la opinión que importa. Esto es súper importante porque el resto de la charla gira en torno a esto. Cuando estuve trabajando para Cibra, que es básicamente el mismo cliente en el que trabaja Edison, tenía muchísimas opiniones que llegaban cuando estaba testeando un producto, pero no todas las opiniones importaban. Y sí, esto es duro decirlo, pero no todo el mundo, no, la opinión de todo el mundo no va a determinar el producto que tú vas a tener al final. Entonces tú tienes que identificar cuál es la opinión que importa y en base a esa opinión empezar a generar tu plan de pruebas. Entonces, para lograr hacer esto tienes que convertirte en un escucha activo. Y para poderte convertir en un escucha activo, lo primero que tienes que hacer es pensar que no conoces nada del producto. Cuando vas con una idea, cuando vas con una idea fija de cómo funciona algo, muy probablemente no vas a querer investigar mucho, ni vas a escuchar mucho. Escuchar activamente es cuando tú entiendes que te falta mucho por aprender y que de verdad necesitas escuchar más que hablar. Entonces, eso es básicamente lo que determina un escucha activo. Tú haces preguntas y te quedas callado esperando esas respuestas. Muchas veces hay gente que se queda callada esperando que tú hables. Entonces, a mí me ha servido mucho seguir callado, a esperar que la persona, por lógica, no sé cómo llamarlo, por interacción, intentan seguir hablando y entonces empiezan a darte jugosos detalles, que son las cosas que pueden hacerte llegar llegar a detalles más significativos sobre tu producto de software. Entonces, una de las reglas que aprendí cuando estás haciendo un escucha activo es hacer mucho contacto visual. Esto es muy difícil cuando lo estás haciendo vía videoconferencia, pero sin embargo trato siempre de hacer una videollamada y de ver a la persona y que la persona me vea y tratar de ver hacia la pantalla, ve hacia la cámara, hacia la zona de la cámara y la persona va a sentir que la estás viendo a ella. Cuando estás frente a frente, simplemente puedes fijar tu mirada en este punto sobre las cejas y sobre todo tienes que hacer contactos visuales que no sean tan agresivos. Si te quedas viendo directamente, probablemente la persona se va a sentir nerviosa y no va a seguir dándote información. Y básicamente cuando tú estás conversando con alguien, lo que quieres es que esa persona te provea de información valiosa para poder crear mejores planes de prueba. Entonces, lo otro que tienes que hacer es asentar con la cabeza. En la India, por ejemplo, no lo haces así, sino así hacia los lados. Esta es una forma de asentar para ellos. Nosotros asentamos haciendo así. Y bueno, es algo que aprendimos en nuestra cultura. Y básicamente es para que la persona siga brindándote información. Entonces, es súper importante que dentro del aporte que tienes te conviertas en un buen comunicador. Una de las habilidades más grandes que tiene un ingeniero de pruebas es ser un buen comunicador. Quizás por eso a mí se me dio tan fácil la transición, porque venía de haber trabajado mucho tiempo en relaciones públicas. Durante los 10 años que estuve en el IBIC, 5 de ellos estuve trabajando en relaciones públicas y es parte de ser un buen relacionista público, escuchar a las personas y también hacerte amigos. No es simplemente hacerlo sentir, la vida es de hablar, la vida es de conectar con la gente y para conectar con la gente tienes que conversar. De eso va no solamente en que seas un buen comunicador, sino también aprender a manejar toda la parte social dentro de tu equipo. Es muy importante que seas un buen comunicador. Dicho esto, cuando identificas la opinión que importa, es allí donde el asunto cultural y la manera de comunicarte te va a determinar el éxito. Nosotros en Latinoamérica tenemos una forma de comunicarnos y es un estilo de comunicación, es una tendencia de un estilo de comunicación, de eso vamos a hablar ahora en la charla.
pero no es el común. En diferentes culturas existen otros estilos de comunicación. Yo ayer cuando estaba haciendo la prueba de esta charla le comentaba a Diana que estuve investigando sobre los estilos de comunicación en Latinoamérica y casi todos se resumen a un solo estilo. Y bueno, que sería interesante al final de la charla como que por lo menos me manden un mensaje y digan, ok, yo creo que el que más se acerca en Latinoamérica es este estilo porque es el que más he determinado en mi experiencia de trabajo, y se van a dar cuenta que casi todos vamos a llegar a un consenso que en general los latinoamericanos tenemos un estilo de comunicación. Pero bien, dicho esto, tienes que aprender a identificar cómo se comunica el equipo, porque a pesar de la cultura, existen estilos de comunicación que trascienden tu espacio cultural. ¿Ok? Como ingeniero de pruebas, tu comunicación debe ser impecable, te lo dije, y culturalmente podemos tener conductas, pero la comunicación tiene los siguientes estilos que son directa, enérgica, sistemática y considerada. Estos estilos de comunicación, si ustedes los buscan en internet, muy probablemente no los van a encontrar, porque puede que tengan otros nombres, puede que los digan de otra manera, pero cuando les esté dando las características de cada uno y cuáles son los tips que a mí me han funcionado, probablemente van a encontrar el nombre que Latinoamérica asigna o que cada país de Latinoamérica asigna a cada estilo de comunicación. Bien. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es la forma que tú vas a poder trascender y vas a poder trabajar con diferentes equipos que no tienen el mismo espacio o la misma educación cultural que tuviste tú, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que conocer es que en la comunicación directa, la mayoría de la gente que tiene este estilo de comunicación son asertivos y nada expresivos. Dicen lo que hay que hacer en lugar de sugerir. No son de las personas que te van a decir, yo creo que deberías llevar, yo creo que deberías hacer estas cosas. No, ellos van a imponerse, van a decirte la forma en la que ellos creen que debes hacerlo, pero no te lo van a sugerir, simplemente te lo van a decir. No dan detalles sobre las tareas, no son las personas más adecuadas cuando necesitas probar una funcionalidad y necesitas detalles, no son las mejores personas para ir a conversar. No son muy buenos escuchando, capaz y se cansan rápido de cuando tú llegas a conversar. Yo que soy una persona bastante conversadora, he aprendido como a recortar mis discursos cuando estoy hablando con personas que tienen comunicación directa, porque aparte también soy muy sensible y entonces como que me cuesta mucho lidiar con personas que me dicen, ok, Luis, ¿tú qué quieres? Lo otro, nada de lo que te digan es personal, es su manera de comunicarse, ellos son directos, están enfocados en los resultados, generalmente dicen, toda su comunicación radica en para qué, o sea, por qué vamos a hacer esto, qué va a generar. Por eso se enfocan tanto en los resultados, no hablan de su vida personal, pocas veces tratan de empatizar y no son de crear conflictos, pero sus opiniones generalmente son tomadas por agresivas por la mayoría de los equipos. O sea, cuando hablan, la gente dice, ay, ya este dijo, oh, ya vamos a terminar peleando, de aquí vamos a salir, no sé, como los gatos a las 4 de la mañana, pero en realidad ellos no lo hacen porque quieren generar conflictos, simplemente es su manera de comunicarse. Entonces, ¿cuáles tips me han funcionado con este estilo de comunicación, con las personas que manejan este estilo de comunicación? Bueno, lo primero es, tienes que preguntarles si tienen tiempo para hablar, ¿ok? Esto es algo que cuando determines que alguien tiene ese estilo de comunicación, recuerda que estos tips te pueden llevar al éxito con ellos. Pregúntales, ¿tienes tiempo? ¿Tendrás unos minutos que me des para que conversemos sobre una tarea? Ve directo al grano. No le des detalles, no le des todo el panorama porque no les va a interesar y vas a perder su interés rápido, y el fin que es conseguir información que tal vez no logras en los detalles. Algo que salté es que si crees que toda la información sobre lo que vas a testear está en los requerimientos, si crees eso, te falta bastante experiencia en esta área, porque muchas de las cosas no están incluidas en ese texto que lees y vas a tener que investigarlas. Por eso es que decía que tu trabajo es más de explorar que de turista. Entonces, bien, tú dentro de tu equipo, cuando decides hablar con una persona que tiene comunicación directa, tienes que ir directo al grano de qué es lo que quieres. Tienes que limitar tus charlas con ellos, que se salgan del punto de lo que quieres investigar. Tienes que usar oraciones directas con ellos. Pide directamente las cosas o especifícales lo que quieres que ellos hagan, lo que quieres que ellos te digan.
no hables de forma abstracta. Eso es un problema muy, muy radicado en mi personalidad. Me encanta hablar de manera abstracta, y cuando estoy hablando con personas, cuando determino que hay personas que tienen comunicación directa, de hecho tengo a alguien con una persona con la que tengo que trabajar, que es muy directa, y muchas personas no saben manejar esto, y cuando hablan con él lloran, dicen que es déspota, que tú no sabes cómo es trabajar con él, pero realmente es un estilo que él tiene de comunicarse y no es algo personal, no es maldad, es su forma de comunicarse. Muchas personas dicen que esta es una forma americana de comunicarse, y no es así. Hay personas que son norteamericanas y no se comunican de esa manera, es simplemente un estilo de comunicación, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es que no hablas de manera abstracta, porque muy probablemente te van a decir y te vas a sentir mal por eso. Promételes lo que estás seguro de cumplir, no te comprometas. Si ellos te piden algo, por ejemplo, piden una información sobre una funcionalidad, ellos te dicen, ok, pero exactamente qué necesitas que yo te diga, cuáles partes no tienes claras, pues lo puedes pasar en un documento cuando lo tienes listo. Si le dices que lo tienes listo el viernes tiene que estar listo, si no, vas a tener problemas con ellos, porque son personas que son muy directas, y muy probablemente, muy directamente te digan que no estás haciendo bien tu trabajo, eso te va a pegar. No digas o preguntes cosas personales, a menos que sean ellos los que traigan esas cosas personales a la mesa. El siguiente estilo de comunicación del que vamos a hablar es la comunicación enérgica. Están interesados en todo el panorama. Generalmente la gente que maneja este tipo de comunicación, o que tienen este estilo de comunicación, te dan el big picture. Hablan mucho de detalles, tienden a innovar. No son los mejores para discutir detalles, pero básicamente no son los mejores, porque cuando tú preguntas sobre detalles, ellos te van a dar todo el panorama de ese detalle. Entonces es como que muy difícil mantenerlos en un punto en específico. Se van por las ramas, tienden a hablar bastante, te dan muchas anécdotas. Antes de llegar al punto que tú quieres, les cuesta mantener una agenda. Su comunicación y escritura está llena de mucha actuación, de mucho drama. Son personas que tienen mucha innovación, son personas que son muy dispersas, piensan muchas cosas, capaz y te están hablando de algo y de repente se les ocurrió otra cosa y brincan para esa cosa que les ocurrió. Aunque son muy entretenidos, tú puedes tener una conversación súper entretenida con ellos. Cuando están hablando, tienden a necesitar que se les lleve de vuelta al punto. Este es un estilo de comunicación con el que yo me siento muy identificado, porque soy muy enérgico en mi manera de comunicarme y tiendo a dispersarme, irme por las ramas, y la mayoría de mis amigos casi siempre me dicen, ajá, pero ¿de qué estás hablando? Y me regresan a mi punto. La cosa es que cuando estés hablando con personas que manejen este estilo de comunicación, algunos tips que te puedo dar es que uses una agenda. Cuando hables con ellos, te aseguro que uno trata de meterse en esa agenda y de hablar todo lo que tienes que hablar en el tiempo que tienes. Asegúrate de reconocer su buen trabajo en público. Son personas que, si te ayudan, van a esperar que reconozcas eso que hicieron. Entonces, si quieres mantener una buena manera de comunicarte con ellos y mantener siempre la colaboración de ellos, asegúrate de reconocer su buen trabajo. Aprende gentilmente a devolver la conversación al punto. Esto es importante porque hay muchas personas que son muy directas, muy rudas, y no entienden que simplemente hay personas que tienen esta manera de comunicarse. Entonces lo que tienes que hacer es muy gentil. Oye, me parece interesante tu historia, pero me puedes comentar, podemos regresar a lo que te había preguntado al principio. Recuerda que tienden a exagerar. O sea, nosotros los venezolanos en general exageramos mucho. Y eso es parte, es parte de mi cultura, y como que siempre estoy esperando que la gente me exagere un poco. Pero es un estilo de comunicación de nuestra cultura, tendemos a exagerar. Eh, una cosa es que pídeles que intenten romper la gran historia en pequeñas partes. Les comento que cuando estuve trabajando en Zebra, el Product Owner, Santiago Romero, tiene este estilo de comunicación. Él es muy enérgico, tiene muchas ideas. Me encantaba trabajar con él porque me sentía como que estaba trabajando en la NASA. Y bueno, y era algo que también me pasaba en el IBIC. Y una vez le estaba preguntando yo estaba trabajando en un proyecto que era un proyecto que iban a liberar en China, era sobre unos contenedores, y estos contenedores tenían un escáner que decía que también se estaba utilizando el proceso. Cuando yo necesitaba preguntarle cómo funcionaba el proceso de cuando bajaban la puerta del contenedor y la volvían a abrir, básicamente tenía un tiempo que ese contenedor tenía que mantenerse en data, y si bajaban la puerta y la volvían a abrir a las 4 horas,
tenía que meter toda la data en el mismo contenedor, y dentro del sistema operativo tenía que verse que el mismo contenedor se había cerrado durante 4 horas y durante esas 4 horas no había tenido actividad. Eso no estaba muy claro para el desarrollador, no estaba muy claro en el tiquete, y el único que me podía resolver esa duda era Santiago Romero. Entonces, cuando comencé a hablar con él, él me empezó a hablar de la experiencia que había sido ir a China y ver el producto andando. Y empezó a darle la historia, pero yo necesitaba solamente, era lo de la puerta. Entonces, y tenía muy poco tiempo, porque aparte como era el product owner, siempre estaba ocupado. Entonces, lo primero que hice fue tratar que rompiera la gran historia en las puertas. ¿Ok? Y en ese momento él empezó a darme mucho detalle de las puertas y logré como conseguir la información. Tomé este ejemplo porque básicamente eso es un reto para todos los que hablamos de manera enérgica. Cuando nos piden una pequeña parte de la historia, ahí nosotros intentamos como que enfocarnos en dar la información de esa pequeña parte de la historia, y es un tip muy bueno. Así que generalmente cuando estés hablando con personas que manejen esta comunicación, intenta hacerlos romper las historias en pequeñas partes para poder conseguir la información que necesita. Otra cosa es recuérdale a los que se han comprometido a hacer, porque como tendemos a hablar mucho y a comprometernos en muchas cosas, muy probablemente no llevemos un track de todo lo que nos comprometimos a hacer. En mi caso, cuando determiné que este era mi estilo de comunicación, generalmente tengo listas donde tengo todo lo que me he comprometido para ir chequeando lo que ya he hecho. Y bueno, te aconsejo, si te toca trabajar dentro de un equipo donde tengas a alguien cuya opinión sea influyente e importante, es que tengas listas tú también para mantenerte en contacto con ellos y para que puedas decirles y recordarles las cosas con las que se han comprometido. Probablemente si no las han hecho es porque se les pasó de todas las cosas con las que se comprometieron. Por esto es un tip importante que manejes con ellos. La siguiente comunicación es la comunicación sistemática. La gente que maneja este estilo de comunicación se enfoca en hechos, ¿ok? Aprecian los análisis y tienden a tardar en responder. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas no te van a dar información, no van a decirte cosas si ellos no están seguros o han investigado previamente sobre lo que están hablando. Son personas que por eso tienden a tardar en responder. Cuando tú les pides algo, ellos van a buscar investigar para poderte dar una respuesta. Lo siguiente es que cuando estés hablando con ellos, generalmente ellos aprecian muchos reportes, gráficos, tendencias. No se sienten muy cómodos cuando tú estás probando un producto o que tú quieres aportar alguna idea y le dices, yo creo, por ejemplo, yo creo que este botón no debería estar en el fondo de la página, sino debería estar en la parte de arriba. Muy probablemente te va a decir, ¿por qué? No, o sea, no es suficiente para ellos el yo creo. Para ellos tienes que fundamentar tus ideas en algún tipo de investigación, por ejemplo, el recorrido de la mirada del usuario. Yo creo que esto debería estar, no, yo creo, el botón debería estar ahí porque según el recorrido de la mirada del usuario en diferentes estudios, él le va a prestar más importancia a esta área de la página y por eso debe estar el botón en ese lugar. Ellos van a apreciar más este tipo de intervenciones que las intervenciones que se basan en tu mera conjetura. Necesitas ser muy preciso sobre dónde requiere su ayuda y mientras más información investigues y les proveas, más felices van a ser. A mí me ha servido muchísimo enviarles correos electrónicos cuando trabajo con personas que son así. Había un desarrollador en específico con el que me llevaba súper bien y siempre trataba como de investigar un poco y de mandarles como otras aplicaciones que trabajaban igual o porque yo creía que debían hacer las cosas como eran porque había investigado otros productos similares. Y me iba súper bien, mi relación con ese desarrollador era súper buena en ese sentido. Entonces, ¿qué tips funcionan con ellos? Enfócate en hechos. ¿Okay? Otro, habla con precisión. No les gusta a la gente que está dispersa. Eso para ellos es una pesadilla. Organiza tu tiempo y las cosas que vas a conversar con ellos. Cuando tenía reuniones, por ejemplo, con él, ya le enviaba la agenda de lo que íbamos a conversar.
para que él supiera, y básicamente también le das esa oportunidad de que él investigue sobre las cosas que les vas a preguntar. No son personas, a diferencia de la gente que maneja una comunicación enérgica, que tú las puedes conseguir en el pasillo y hablar un rato con ellos y vas a conseguir muchos detalles. Con la gente que maneja una comunicación sistemática no vas a lograr eso. Son personas que requieren mucha seriedad en las cosas que les preguntas y requieren mucha investigación. No te van a dar información en un pasillo. Generalmente, si están interesados en algo que les dices, te van a pedir una reunión y van a decir, ok, vamos a conversar esto con más calma y tranquilidad tal día. Y eso te va a dar oportunidad también a ti de prepararte para conversar con esas personas. Da razones lógicas de tus acciones y las cosas que les pides. No los hagas trabajar si no hay una razón de peso para que ellos te colaboren con algo. Dales tiempo para que investiguen, por eso es importante que agregues las agendas en las invitaciones a cualquier reunión que tengas con ellos, y evita temas personales en las conversaciones. No son personas, las personas que tienen comunicación sistemática no se sienten muy cómodos cuando tú comienzas a decirle, es que no me siento muy bien con esto, o cuando vuelves el trabajo muy personal, eso para ellos no es tan agradable y van a evitar ese tipo de conversaciones dentro del trabajo. Lo siguiente es la comunicación considerada. Básicamente se enfocan en los sentimientos, son personas muy empáticas, manejan una comunicación donde todo es, si podemos equipo, todo lo tratan de llevar al lado humano, quieren hacerte parte del equipo cuando llegas, te hacen sentir como parte de la familia, les gusta el trabajo en equipo y las conexiones. Yo creo que son las personas con las que yo trabajo con mayor facilidad porque se conectan muy rápido e intentan trabajar en equipo, intentan que todos se sientan bien, son piensan mucho cuando van a hacer sentir mal a alguien con sus palabras o con las cosas que les piden. Son personas que tienden a pensar en las conexiones que tienen con su equipo, tienden a preguntar opiniones dentro del equipo cuando tú cuando tú estás trabajando en una funcionalidad. Ellos generalmente van a buscar el consenso del equipo, casi nunca van contra la corriente. Y esto quizás es algo que tienen en contra porque siempre buscan, para ellos, la validación de sus opiniones depende de qué tan aceptadas son dentro del equipo. Es decir, cuando estás probando algo y te das cuenta que eso no debe funcionar como está funcionando, ellos van a buscar la opinión del resto de los equipos y van a buscar que el resto de los equipos también diga y los apoye en lo que ellos piensan, porque tienen ese estilo de comunicación y se basa en, vamos a decir, acá dicen como que son montoneros, como que todos vienen contra ti con la idea, pero básicamente es que ellos tienen ese estilo de comunicación. Toman la comunicación directa de manera personal y les cuesta muchísimo separar su vida personal de su vida profesional. Les cuesta un mundo. O sea, cuando se consiguen con personas que tienen una comunicación directa, sufren mucho. Pero las personas que tienen comunicación directa, tú sientes que te atacan. En realidad no te están atacando. Pero como no puedes hacer ese desligue, no puedes zafarte de lo que, de la parte personal, de la profesional, es complicado en ese sentido. A pesar de que me va súper bien con las personas que tienen este tipo de comunicación, también, como eres tester, vas a tener que ir en contra de muchas cosas que ellos opinan y que creen, y muchas veces ellos van a sentir que los estás agrediendo, los estás atacando, o que estás diciéndole cosas directamente o personalmente a ellos. Esto, si no lo sabes gestionar, se vuelve un problema, porque les cuesta separar las opiniones personales de las profesionales. Algunos tips que a mí me han servido con ellos es: recuérdale cuanto sea posible que nada de lo que estás haciendo es personal. O sea, no estás... es un producto en el que estás trabajando, tu trabajo es hallar errores, tu trabajo es pensar de manera diferente a él o a ella, y que cualquier cosa que estés haciendo no lo estás haciendo de manera personal, lo estás haciendo por el trabajo y por cuidar su trabajo. Otra cosa es que te intereses en sus opiniones y sentimientos. Trabajaba con un desarrollador que él tenía este estilo de comunicación y sí era complicado. O sea, incluso se molestaba conmigo y tenía yo que escribirle: hey, ¿cómo estás? Ya iba a decir el nombre, porque iba, hey, ¿qué tal? Te quería preguntar cómo te sientes. Sí, estoy probando. Y entonces él empezaba como a hablar conmigo y al momento como que se le olvidaba un poco,
Y comenzábamos a conversar, le decía, oye, viste que decidí hacer esto, pero siempre tratando de darle a entender que me importaba lo que él opinaba, pero que tenía que hacer mi trabajo, porque para eso estaba en el equipo. Y ese era mi aporte. Pídele que compartan sus opiniones y sentimientos con el equipo. Generalmente esto funciona bastante bien. Tienes una reunión que es de retrospective. En esa reunión intenta que esa persona, si está molesta contigo, saque el punto a la mesa y lo pueda discutir. Porque como te dije, ellos nunca van contra la corriente, muy pocas veces, y necesitan la aprobación de todo el equipo, necesitan esa afirmación del equipo. Entonces, cuando hablas en equipo y todo el equipo como que trata de hacerlo cambiar de opinión, es más fácil gestionar sus molestias contigo, porque sí, a veces toman las cosas muy personales. Siempre recuérdales cuánto aprecias su ayuda y que sin ellos no pudieras hacer lo que estás haciendo, que son súper importantes en tu equipo. Y recuerda resolver cualquier conflicto que tengas con ellos lo antes posible. Esto es importantísimo. No dejes que se molesten contigo, porque esas molestias crecen y puede que te ganen un enemigo simplemente por hacer tu trabajo. Dicho esto, estas son las cuatro formas de comunicación importantísimas que las conozcas y que trascienden la manera y que trascienden incluso la cultura en la cual has crecido. Obviamente cada cultura nos hace tender a un estilo de comunicación, pero dentro de tu equipo, si aprendes sobre estas cuatro y aprendes a manejar y aprendes a determinar cuál es la comunicación que cada uno maneja, va a ser más fácil para ti hacer tu trabajo de ingeniero de pruebas. Finalmente, muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen en gran medida de nuestro punto de vista personal. Esto es una frase de Star Wars, no soy un gran fanático, pero esta frase me gustó mucho, que dice, ¿quién está más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? Ok, y me parece interesante, porque sí, esto me identifico full con la frase y en general creo que todos tenemos un punto de locura y quizás algunas cosas que para nuestra cultura tienen sentido, para otras parece una locura. Dicho esto, me gustaría invitarlos, antes de volverle a dar la palabra a Alex, que me sigan en cualquiera de mis redes. Tengo Twitter, Instagram, tengo un blog también donde comparto opiniones profesionales, un canal de YouTube que acabo de abrir hace 4 meses y un curso en Udemy que se llama QA Testing, guía básica para QA y luego Framework. Me gusta mucho conversar y ahora mismo las redes sociales se han vuelto la única manera que tengo de socializar. Entonces, por ahí me pueden conseguir y muy probablemente les voy a contestar y voy a conversar con ustedes. Les agradezco muchísimo por su tiempo y bueno, ya esto